Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con este día de las capacitaciones. Mi nombre es Daisy González Guillermo, ingeniera ambiental. Pues el día de hoy vamos a tocar el tema de manejo de residuos sólidos, que es pues un tema esencial, podríamos decir, dentro de cualquier sector, cualquier empresa, ya sea empresa minera, sector industrial, manufacturas, construcciones, etcétera, pues es muy importante este aspecto de verificar los impactos ambientales a largo, mediano y corto plazo también. Pues el hecho de tener un buen plan de gestión ambiental o un buen plan de gestión de los residuos sólidos va a permitir que nuestra empresa no solo perciba quizá por ese medio beneficios económicos, sino también va a estar posicionado dentro del mercado laboral como una empresa ecoamigable, podríamos decirlo. Y esto va a generar pues una imagen diferente, una imagen diferenciada respecto a a las otras empresas, quizá competencias del mismo sector, ¿no? Entonces, el manejo de residuos sólidos va a tallar o va a estar puesta en el peldaño dentro de los primeros para pues tener en cuenta el crecimiento de nuestra empresa. Primero vamos a definir qué es un residuo. Para poder gestionar, para poder hacer un plan, un PIGARS correcto dentro de nuestra empresa, es necesario conocer qué son estos residuos. Pues estos residuos son materiales, sustancias u objetos generados por diversas actividades humanas. Como ya los mencionaba, puede ser dentro de nuestra vida cotidiana, por el consumo mismo, la producción. Y dentro de la producción, pues está el hecho de que las empresas posicionan sus productos, ofrecen sus productos al mercado, a la población, y mediante esto se generan estos residuos. Y pues estos van a ser aquellos que ya no son útiles, ya no son deseados y probablemente ellos van a ser desechados. Estos residuos de alguna manera pues pueden ser aprovechables, pueden ser no aprovechables. Dentro de estos aprovechables está pues el proceso de reciclaje mediante la reutilización, el tratamiento, y también pues aquellos que van a ser eliminados completamente van a necesitar una disposición final adecuada para evitar los impactos negativos en el ambiente y pues de por sí correlacionado con la salud humana. Ahora, vamos a ver respecto al reglamento que va a regular este manejo de los residuos sólidos, de las actividades de la construcción y de la demolición. En este caso, teniendo en cuenta pues que la empresa a la cual el día de hoy estamos brindando este curso, esta capacitación, está enfocada a este rubro. Dentro de ello nos vamos a posicionar dentro del Decreto Supremo número 003 del 2013, Vivienda, que fue pues publicado en el año 2013, 8 de febrero, donde se establece las obligaciones y las responsabilidades en relación a la gestión y el manejo de los residuos sólidos de la construcción y de la demolición, teniendo en cuenta pues una coordinación interinstitucional para complementar el presente reglamento. ¿Qué quiere decir? Pues que fuera de la participación de la empresa dentro del manejo y la buena gestión de estos residuos, van a ingresar a tallar autoridades competentes como el UEFA, que es el ente fiscalizador, también el MINAM, y autoridades que están pues dentro de su índole, ¿no? Ahora, vamos a definimos hace un momento qué es un residuo, pero enfocándonos más en esta empresa de construcción, vamos a definir qué es un residuo de construcción para poder tener en cuenta de qué manera podemos hacer su disposición final, podemos hacer su manejo y gestión adecuado, de esa manera pues tener un impacto menor o reducir este impacto a largo plazo. Ahora, considerando que pues son aquellos dentro de la ley 27314, estos, estos residuos van a ser generados por y en las actividades de proceso de construcción, ya sean pues
remodelaciones, edificaciones, rehabilitaciones, infraestructuras, etcétera, ya sean en el ámbito domiciliario, ya sean industriales y de a pequeña, mediana y gran escala, ¿no? Entonces, en función a ello, se va a determinar, pues, que estos residuos de construcción y demolición van a estar dadas o van a estar bajo las actividades de sus procesos de construcción. Como ya los mencionaba hace un momento, pues la gestión y el manejo de los residuos sólidos van a estar no solo bajo la competencia de la misma empresa, que es la empresa operadora de los residuos o la empresa operadora en este caso de la construcción, de la demolición, de la edificación, sino también pues van a ingresar a tallar dentro de la implementación de la disposición, ingresan a tallar el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que es pues una entidad que va a regular de alguna manera los procesos de construcción, los procesos de manejo de residuos sólidos. De la misma forma, la DIGESA. La DIGESA ingresa a tallar en función al tipo, la tipología de los residuos sólidos, ya sean peligrosos y no peligrosos. Tengamos en cuenta que la disposición de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos van a estar de alguna manera, pues diferenciados por el grado de gravedad que estas pueden presentar. ¿Por qué? Porque tanto el espacio, la disposición final, tanto el personal que va a manejar estos residuos peligrosos y no peligrosos van a tener ciertos aspectos diferenciados. ¿Por qué? Porque pues los residuos peligrosos tienen un grado de severidad mucho más fuerte a diferencia de aquellos no peligrosos. Entonces, la disposición, el espacio, el relleno sanitario, algunas implementaciones o disposiciones respecto a ellos va a estar determinada por este ente competente que vendría a ser la DIGESA, que pues va a estar implicado dentro también de los impactos que pueda generar el personal en la salud, ya sean respiratorios, cutáneos, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, la participación interinstitucional de la DIGESA. De la misma forma, las municipalidades provinciales y locales. ¿Cómo es su participación en este proceso de manejo de residuos sólidos, tanto de la construcción y de la demolición? Pues sabemos muy bien que las municipalidades provinciales son los encargados del manejo de los residuos sólidos dentro de su jurisdicción. También, pues en estas se ingresan a tallar las municipalidades distritales. Ahora, las municipalidades provinciales están encargadas, uno, de la recolección de estos residuos, dos, del transporte, pero tengamos en cuenta un aspecto muy importante y es que estamos hablando de residuos sólidos municipales y residuos sólidos no municipales. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia que existe entre estos dos? Pues dentro de los residuos sólidos municipales van a estar pues los residuos domiciliarios, generalmente los aprovechables, los orgánicos, inorgánicos, y estas de alguna manera pues, van a ser manejados por las municipalidades provinciales, tanto distritales también. Y ahora, ¿cómo es su participación dentro del manejo y la gestión de los residuos no municipales? Dentro de ellos se ubica pues los residuos de construcción y demolición. En este punto ingresa a tallar los operadores de servicios o las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos o también las empresas comercializadoras de residuos sólidos. Entonces, de esta manera, mediante un trabajo articulado entre estos dos, pues se van a complementar para que puedan hacer las disposiciones finales de estos. Ahora, el Ministerio de Energía y Minas también ingresa a tallar dentro del manejo y la gestión de los residuos sólidos. Pues en esta parte vamos a hablar un poquito más de los residuos sólidos no aprovechables. Dentro de eso se encuentran los RAE. Muchos de ustedes creo que los pueden conocer, los RAE, que son los residuos electrónicos. Entonces, la forma de disposición de estos van a estar diferenciados también
por el ente del Ministerio de Energía y Minas para que pueda pues hacer su disposición final de estos. El Ministerio del Ambiente, que es el ente rector de todos estos ministerios, de todas estas autoridades competentes, pues para realizar un trabajo articulado dentro de las posiciones generales del manejo de los residuos sólidos. Ahora, principales errores. Como ya los mencionaba, pues sí, bueno, con esto vamos a un poco formalizar lo que acabamos de decir ya mediante normativa, y es que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento va a estar encargado eh, de normar, de evaluar, de supervisar, fiscalizar, sancionar la gestión y el manejo de los residuos sólidos de la construcción y de la demolición. El MINSA, mediante el artículo 15.2, va a registrar, como hace un momento les mencionaba, de las empresas prestadoras de servicios de los residuos sólidos y también de las empresas comercializadoras de los residuos sólidos. Pues el MINSA va a registrar a estas empresas para que puedan realizar el manejo adecuado de estos residuos sólidos. Una empresa de construcción, una empresa que está dedicada a este rubro de la demolición, edificación, es necesario, dado que va a generar residuos no municipales, que contrate a empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque en este ámbito, de alguna manera, si es que no existe, no ingresa a tallar tanto el gobierno provincial o las municipalidades provinciales. Entonces, quienes tienen una coordinación directa con las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, van a ser estas empresas, más no la empresa que pues va a estar encargada de la actividad como tal en sí. Ahora, entonces, el rol que va a cumplir el MINSA en este apartado va a ser la evaluación, la aprobación de los estudios ambientales y proyectos de infraestructura para el manejo de residuos sólidos. En este ámbito, el MINSA va a aprobar el estudio de impacto ambiental, ya sea el DIA, que es la declaración de impacto ambiental, el EIA, el semi-detallado, el detallado, depende de la magnitud del proyecto. Ahora, para cumplir estos días, estos estudios de impacto ambiental, es necesario realizar un plan previo, un plan de manejo de residuos sólidos previo, que pues va a ser presentado y debe ser presentado a cada trimestre o al inicio de cada año. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa actualmente está operando como constructora, como aquí empresa dedicada a la edificación, este año, bueno, el próximo año que ya falta un día prácticamente, enero, debe presentar más o menos por la quincena, debe presentar su manifiesto, un manifiesto de todos los residuos sólidos, un manifiesto anual. Entonces, esto va a permitir en parte la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Ahora, los proyectos de infraestructura para el manejo de residuos sólidos. En este apartado, la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos va a tener que presentar un estudio donde se muestre y se detalle algunos aspectos, no, detalles importantes respecto a la infraestructura. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el material donde está hecho, del que está hecho, esto, la ubicación donde está el área de la disposición final, por ejemplo, ya sea en escombreras, rellenos sanitarios, botaderos, que son en este caso áreas degradadas actualmente consideradas, que hay alrededor de 157. Entonces, en función a eso, va a regirse en este caso, el rol del MINSA. Ahora, es necesario también tener en cuenta que para que pueda presentar un proyecto de infraestructura, las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos deben especificar el área donde está ubicada, a cuántos metros está ubicado, ya sea de una institución educativa, de una posta médica, del área urbana. Todo eso debe estar especificado y en función a esas especificaciones, el MINSA va a aprobar o no su estudio de impacto ambiental para que pueda llevarse a cabo esta infraestructura, esta disposición final de los residuos sólidos de construcción y demolición. Ahora, los gobiernos locales.
dentro del artículo 9 se menciona que esta está encargada de sancionar por abandonos los residuos de construcción y de demolición en espacios o bienes de dominio público. En el artículo 40 de la misma forma se especifica que establecer o publicar y actualizar la zonificación donde podrán localizarse las infraestructuras y disposición final. Justamente en este apartado, los gobiernos locales, juntos con la articulación del MINSA, van a localizar, van a zonificar estos espacios donde puedan localizarse las infraestructuras de disposición final. Por ejemplo, para que se pueda realizar un relleno sanitario, primero es necesario realizar un estudio de impacto ambiental donde se detallan, uno, el tipo de suelo donde se va a ubicar este relleno sanitario, la extensión que va a abarcar este relleno y fuera de ello también el tipo de suelo, la permeabilidad, la impermeabilidad, las capas que pueda tener esto. De esta forma, pues se va a probar el estudio de impacto ambiental. Ahora, es necesario tener en cuenta que para realizar o para ubicar una zona de relleno sanitario, no debe existir una falla geológica, que quiere decir que en esta área no debe converger distintos tipos de zonificación, podríamos decirlo. Hablamos un poquito más, entramos un tanto a geología. Y en este caso hablamos de, por ejemplo, nos ubicamos en la ciudad de Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco existen rocas sedimentarias, rocas metamórficas. Entonces, en función a ello, las fallas geológicas van a estar ubicados en esto. Entonces, para tener en cuenta la ubicación de nuestro relleno sanitario, hay que tener, hay que tener en cuenta que estas deben cumplir ciertos parámetros respecto a como ya lo mencionaba, la permeabilidad, tanto también a la ubicación de las fallas geológicas y etcétera. Y promover de esta forma pues una adecuada implementación de la infraestructura de la disposición final. Además de ello, tener en cuenta qué materiales van a utilizar sobre el espacio donde van a realizar la disposición final de estos residuos sólidos provenientes quizá de obras menores, obras de recolección, obras de inversión, etcétera. Ahora, vamos a realizar la clasificación de los residuos sólidos. Esto bajo el decreto legislativo en la número 1278. Los residuos sólidos se clasifican de acuerdo al manejo que reciben. Hace un momento lo mencionaba, peligrosos y no peligrosos. Y según también la autoridad competente, la autoridad pública para su gestión correspondiente, tanto municipales y no municipales. Ahora, dentro de la gestión municipal se encuentran pues los no peligrosos, dentro de ellos están los domiciliarios, los comercios, actividades que generan residuos similares, y en los no municipales están las industriales, la de construcción, demolición, hospitalarios, que de alguna manera, pues estas van a requerir un tratamiento mucho más detallado, podríamos decirlo, mucho más severo, más avanzado respecto a aquellos municipales. Ahora, definamos qué son aquellos residuos no municipales y por qué requieren un tratamiento más severo, más riguroso respecto de los otros. Con esto no quiero restar importancia a los residuos municipales, porque también de hecho tienen su grado de tratamiento, sus disposiciones de acuerdo a la severidad que puedan tener. Vamos a definir los residuos no municipales. Los residuos son aquellos desechos que no son generados por actividades domésticas o urbanas, y estos van a incluir residuos industriales, residuos peligrosos, residuos biomédicos, residuos de construcción y demolición, y entre otros. Estos residuos tienen una clasificación y gestión especial debido a sus características y posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Entonces, en función a ello, pues vamos a determinar el grado de tratamiento que va a requerir. Ahora, los residuos no municipales. Generalmente, nosotros estamos acostumbrados a ver
o en la mayoría de nosotros conocemos muy bien y a detalle la asignación de colores de los residuos municipales, que son las más conocidas claramente. La asignación actualmente de los colores puede variar de acuerdo a la región, al país, y actualmente en el Perú, de acuerdo al Decreto Supremo número 005 de 2019 del MINAM, que está encargada de la regulación de los colores para los residuos sólidos, pues define o está varía o asigna los colores, en este caso a los residuos no municipales, de acuerdo a las industrias, de acuerdo de dónde se genera. En este caso tenemos los residuos industriales, que son pues desechos generados por procesos industriales como metales, plásticos, productos químicos, aceites, etcétera. Y en este caso los tachos que generalmente van a ser utilizados van a ser pues residuos peligrosos, los grises o negros que van a utilizar o van a ser segregados en esos tachos, residuos no peligrosos. También tenemos los residuos peligrosos que claramente van a hacer uso de un tacho color rojo, pues estos presentan características generalmente de toxicidad, inflamabilidad, corrosividad, reactividad y distintos, ¿no? Y esto depende del material que pues va a emitir esas características. Dentro de ellos están baterías, solventes, medicamentos vencidos. Generalmente dentro de las empresas de construcción tenemos compresoras, tenemos motores, tenemos pinturas, etcétera. Entonces, estos materiales van a presentar, como ya se menciona ahí, pues toxicidad, inflamabilidad, lo cual va a requerir que se puedan disponer en estos tachos de color rojo considerados como material peligroso para que se pueda hacer un tratamiento como corresponde. Ahora, los residuos de construcción y demolición, que son los RCD, son desperdicios como concretos, ladrillos, maderas y otros materiales derivados de las obras de construcción. Y estas van a hacer uso de tachos grises por lo general, dado que son residuos inertes. Y hace un momento mencionaba de los RAE, que son los residuos electrónicos y eléctricos. Generalmente estos RAE son dispuestos en los tachos de material peligroso, es decir, en el rojo. Sin embargo, dentro de la clasificación de los residuos no municipales, están clasificados como tachos naranjas, que son residuos electrónicos, pues de la misma forma que los residuos peligrosos, los residuos electrónicos también tienen su grado de severidad, su grado de toxicidad y también su grado de peligrosidad. Estos son aparatos en desuso, computadoras, celulares, televisores, debido a que en la mayoría de casos estos aparatos electrónicos generan radiación, por lo cual pues los ubican en el cuadro de materiales peligrosos. Entonces, también es necesario realizar un tratamiento, una disposición adecuada de estos respecto de aquellos que son no municipales que tienen un tratamiento diferente. Clasificación de los residuos de construcción y demolición. Esto en función al Decreto Supremo, la número 002 del 2022, vivienda. Hablamos o los clasificamos en función a categoría, clase y pues los componentes. Tenemos independiente de que estas puedan ser no municipales, también se clasifican en aprovechables y no aprovechables de acuerdo al clase y a la categoría que corresponde. Los residuos, en este caso, aprovechables son los residuos comunes que generalmente son dispuestos de los residuos de construcción. En este caso son pues concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques, fragmentos de rocas, baldosín, etcétera. Entonces, estos van a ser de alguna manera aprovechables, ya sean, por ejemplo, para que puedan realizar algunos
asfaltados, por ejemplo, la combinación de estos puede generarse o puede convertirse en asfaltados. También los residuos comunes no inertes, residuos metálicos como los plásticos, el PVC, las mangueras de PVC o los tubos de PVC, perdón, las maderas, cartones, papel, siliconas. Creo que estos ya lo conocemos muy bien y estas sí efectivamente son aprovechables, cartuchos, aluminios, para que puedan pues convertirse en un material distinto, una transformación, para que pueda tener una vida útil mucho más larga. Ahora, los residuos no aprovechables son residuos contaminantes y esto por lo general pues tienen un tratamiento y posterior son derivados a los rellenos sanitarios o al área de disposición final. Estos van a ser desechos de productos químicos como las pinturas, emulsiones, alquitrán, disolventes orgánicos, aceites, resinas, tintas, barnices y etcétera. Entonces, estos van a ser de alguna manera, podemos decir, imposibles de aprovecharlos y también de transformarlos, por lo tanto, solo requieren un tratamiento adecuado y posterior, pues se les deriva a las áreas de disposición final que han dispuesto las empresas prestadoras de servicios de los residuos sólidos. Y generalmente los residuos aprovechables son comercializados por las empresas comercializadoras de los residuos sólidos que tienen una relación directa, en este caso, con las empresas, ya sea de construcción, demolición, edificación, etcétera. Clasificación de los residuos de construcción y demolición. Eh, Generalmente los residuos de construcción se van a clasificar en cuatro, que son los excedentes de obras, que hace un momento lo mencionábamos, que se pueden dividir en aprovechables y no aprovechables. Si bien es cierto, si nosotros hacemos una construcción de un edificio, claramente vamos a tener pues excedente, por ejemplo, de ladrillos, de cementos, que estas van a ser aprovechables de alguna manera mediante la comercialización para otros productos, y los no aprovechables, por ejemplo, van a ser los barnices. En los acabados generalmente lo podemos utilizar barnices, como lo mencionamos, aceites, pinturas, y estos van a ser no aprovechables, por lo tanto, pues van a tener que ser dispuestos por las empresas prestadoras de servicios de los residuos sólidos. Ahora, material de descarte, excedente, remoción. Esto va a estar ligado de alguna manera con los escombros. Los escombros son aquellas, generalmente en las zonas urbanas vemos que existen constantemente demoliciones de edificios, domicilios, industrias. Entonces, el material demolido pues va a ser considerado como escombro. Y ahora el material de descarte va a ser el excedente de este material demolido que quizá de alguna manera puede ser aprovechable. Entonces los no aprovechables van a ser este material de descarte que son excedentes de la remoción, excedentes de la demolición. Ahora, los residuos, la clasificación en este caso, los similares a los municipales, que son los aprovechables, que en este caso van a ser pues los papeles, siliconas. Entonces, estas sí van a poder ser reciclables, reaprovechables, transformables y por lo tanto van a tener una vida útil mucho más larga. Realizamos un manejo de los residuos de construcción y demolición. Ahora, el manejo comprende primero que toda persona natural o jurídica debe ser sanitaria y ambientalmente adecuada con la sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección a la salud. Ahora, para hacer un manejo de los residuos sólidos, de la construcción y de la demolición, es necesario contar, uno, con almacenes de residuos o zonas de almacenamiento adecuados, claramente, plantas de tratamiento, de reaprovechamiento, segregación o reciclaje, donde se cuente con personal capacitado, orientado, profesionales que estén al alcance y que puedan tener conocimiento respecto a la transformación de estos residuos sólidos que posterior pues van a llegar a la comercialización. Rellenos de seguridad para los residuos sólidos. Actualmente en el Perú existe a ver,
Existen más o menos unos 1.800 o 1.585 rellenos, perdón, botaderos, de las cuales solo el 40% es dispuesto de manera adecuada en rellenos sanitarios. Hablando por regiones, pues algunas regiones no cuentan con ningún relleno sanitario, a diferencia de otras. Uno de los rellenos sanitarios bastante conocidos, incluso para la disposición final de los residuos sólidos peligrosos se encuentra en Huicoloro, en Lima, en la capital. Entonces, es necesario la construcción de rellenos de seguridad eh, para los residuos sólidos para que se pueda hacer su disposición y manejo adecuado de estos. Ahora, es necesario la ubicación de áreas potenciales para las escombreras en caso de desastres, en caso de sismos, etcétera, para que pues no pueda correrse el riesgo de que pueda haber contaminaciones mucho más grandes, contaminación a escala de estos rellenos en caso ocurra accidentes. Escombreras para disposición final. Cuando hablamos del en este caso de la disposición de residuos tanto de la construcción y de la demolición, pues estas generalmente son dispuestos en escombreras. Entonces, es necesario ubicar áreas para la ubicación para ubicar estos espacios de las escombreras y puedan generarse pues la disposición de estos materiales. Aquí tenemos un esquema respecto al manejo de los residuos. Primero es necesario la recolección, obviamente con la participación directa de las empresas prestadoras de los residuos sólidos y también de las empresas comercializadoras de los residuos sólidos. Posterior al transporte, perdón, posterior a la recolección viene el transporte. Por el transporte, estas tienen que ser trasladadas a unas plantas de tratamiento y posterior a unas plantas de comercialización, claramente. Aquellas que pues van a ser reaprovechables en el marco de planes de cierre de canteras, extracción o metálica, van a estar dirigidas hacia otro sector que va a ser pues en infraestructuras de las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, que puede ser tanto pública o puede ser privada. Ahora, es necesario en este apartado hablar de la formalidad de las empresas prestadoras de los servicios de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos existe la situación o la problemática grave de que en la mayoría de los botaderos, que actualmente son denominados áreas degradadas, existen empresas prestadoras de servicios de los residuos sólidos que son informales. ¿Qué quiere decir? Que pues estas no cuentan con la certificación 1 del SENACE para que puedan trabajar de la aprobación de los gobiernos locales y regionales. Entonces, estos trabajan de manera informal, tanto incluso poniendo en peligro al personal que pues va a trabajar en esto de acuerdo a la protección que puedan tener, los EPPs correspondientes, corren un riesgo y es importante tener en cuenta que cada empresa sea del sector cualquiera, contrate a empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos que estén certificados por el SENACE y que estén aprobados sus estudios de impacto ambiental, sus estudios ambientales, sus guías, sus impactos ambientales, sus EIAs por los gobiernos regionales, provinciales o locales. Y también, obviamente, que estén en la línea con las entes fiscalizadores que son el OEFA, que son el MINAM, los gobiernos locales también, para que puedan trabajar pues de manera articulada y se pueda hacer una buena disposición de estos residuos sólidos. Obligaciones del generador. Dentro del artículo 16 de la ley 27314 se establece que el generador, que es la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, operador o cualquiera persona que intervenga en el manejo de los residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal, será responsable seguro de su manejo sanitario y ambientalmente adecuado. Tenemos un esquema aquí que nos puede facilitar un poco entender cómo o cuál es el rol en este caso del generador. Lo primero, hace un momento mencionábamos de contratar a una empresa prestadora de servicios o a una empresa comercializadora según corresponda. Está registrada en la DIGESA, también pues certificada por el SENACE. Ahora, el generador
debe estar comprendido con el CEIA, que quiere decir que debe estar dentro del sistema de estudio de impacto ambiental, concordante con el plan de manejo ambiental del estudio ambiental, pues, ¿no? Ahora, en este caso, el artículo 15.2 de la ley 30.327, que es la ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, es necesario pues que hoy la empresa generadora de estos residuos debe contar con su estudio de impacto ambiental, depende de la envergadura del proyecto, como ya lo mencionaba previamente. Si es pues primero hablemos, ¿cómo se determina si una empresa debe presentar un día, si la empresa debe presentar un EIA o si la empresa debe presentar un EIA semidetallado o detallado? Esto va a ser, depende del grado o del impacto ambiental que pueda tener. Si mi actividad como tal va a generar un impacto ambiental leve, pues mi IGA, en este caso el instrumento de gestión ambiental que voy a presentar, va a ser solo un día, que quiere decir una declaración de impacto ambiental, que es relativamente más sencillo que un estudio de impacto ambiental, tanto semidetallado y detallado. Si mi impacto de mi empresa o de mi emprendimiento va a ser moderado o leve, en este caso va a ser un estudio de impacto ambiental semidetallado. Ahora, si mi impacto de mi empresa va a ser, o si el impacto de la empresa va a ser esto alto, va a ser grave, pues es necesario presentar un estudio de impacto ambiental detallado. En función a eso se va a dar pues la promoción de las inversiones, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible de cada empresa que va a ser considerada generadora en este caso. Ahora, mencionaba también que es necesario que se haga una declaración anual de manejo de los residuos sólidos. Esto sí o sí debe hacerse los primeros 15 días del año para presentar una declaración anual junto con el manifiesto de los residuos sólidos de cada empresa. Ahora, infraestructura de residuos sólidos. Esto va a estar bajo el artículo 65 del decreto legislativo, la 1278. La 1278 es aquel decreto que pues va a estar, es el ente rector, podríamos decir, de toda la gestión de los residuos sólidos. En este caso, la infraestructura de los residuos sólidos deben ser pues centros de acopio de residuos municipales, deben tener una planta de valorización, una planta de transferencia, de la misma forma una infraestructura de disposición final, planta de tratamiento, y estas pueden implementarse con otro tipo de infraestructuras de manejo de residuos, siempre que se demuestre sí o sí su utilidad dentro del ciclo de la gestión de los residuos sólidos, que vendría pues a diferenciarse la segregación, la recolección, transporte, transformación, valorización, comercialización, ¿no? Todos estos ciclos de la gestión de los residuos. En la imagen se puede ver la construcción del relleno sanitario de la ciudad de Oxapampa. Actualmente, de la misma forma, se encuentra el relleno sanitario de la región de Cerro de Pasco, aquí ubicada específicamente en el distrito de Chaupimarca, Uliachín. Vamos a hablar de las competencias respecto a la certificación ambiental. Eh, Dentro de la certificación ambiental, pues están ubicados tanto el SENACE, los gobiernos regionales y la municipalidad y provincial. ¿Cuál es el rol o cuál es el trabajo que hace el SENACE? En este caso, el SENACE va a aprobar los instrumentos de gestión ambiental de las infraestructuras de los residuos sólidos municipales en caso esta infraestructura brinde servicios a dos o más regiones. Ya sea, por ejemplo, si existe un relleno sanitario, intermediaciones de la región de Pasco y Huánuco, pues el SENACE va a aprobar los instrumentos de gestión ambiental. Pero ¿qué pasa si hablamos de la misma forma, pero en dos provincias? En este caso, si se trata de dos provincias,
el quien va a aprobar el instrumento de gestión ambiental, o sea, el LIGA, va a ser los gobiernos regionales. Ahora, asimismo, los gobiernos, perdón, el SENACE va a aprobar el LIGA de las infraestructuras de residuos sólidos no municipales. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi empresa es de construcción, demolición o edificación y es una empresa que va a generar residuos sólidos no municipales, a donde yo voy a presentar mi IGA, mi instrumento de gestión ambiental, va a ser al SENACE, porque esta va a ser quien va a aprobar mi instrumento de gestión ambiental. Ahora, ¿qué pasa con con las municipalidades provinciales? Pues van a aprobar los instrumentos de gestión ambiental de infraestructuras de residuos municipales en caso se brinde servicios a uno o más distritos. Entonces, dependiendo de la envergadura en este caso de las ciudades, distritos, provincias, van a aprobar los instrumentos de gestión ambiental, tanto el SENACE, los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales. Entonces, es necesario tener en cuenta en qué jurisdicción o en qué ámbito está mi infraestructura de residuos sólidos y a dónde debo presentar yo mi instrumento de gestión ambiental para que esta pueda ser aprobada. Ahora, vamos a hablar de las competencias del SENACE. Hablamos del artículo 17, que son los servicios de certificación ambiental para las inversiones sostenibles. En el marco de las funciones de las competencias del SENACE, esta autoridad es competente, uno, para evaluar los estudios ambientales de proyectos de inversión pública y privada de infraestructura de residuos sólidos de gestión municipal, si el servicio se brinda a dos o más regiones atendiendo su impacto alto. En este caso, el SENACE pues se va a hacer cargo en caso de que las infraestructuras están siendo tratadas por las municipalidades. Generalmente las municipalidades provinciales o las distritales son aquellas de la construcción de las infraestructuras de los residuos de gestión municipal, mientras que las empresas prestadoras de residuos sólidos van a ser aquellas encargadas de una inversión privada. Ahora, la evaluación también, el SENACE se va a hacer cargo de evaluar los estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión pública o privada, de infraestructuras de residuos no municipales y también mixtas. En el caso que estos se localicen fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de concesión o lotes del titular del proyecto, ya sea de titularidad de una empresa operadora de residuos sólidos, atendiendo su impacto alto. Esto como ya lo he mencionado, pues no, esto dependiendo de si es privada o es pública, van a hacerse cargo las municipalidades provinciales, distritales, que son las públicas, o en este caso las EO, que son las empresas operadoras, también depende del impacto que estas pueden generar. De la misma forma, van a evaluar la reconversión y el manejo de las áreas degradadas, es decir, de los botaderos por residuos, y van a realizar el plan de recuperación de áreas degradadas de residuos sólidos. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, una empresa previo a donde yo estoy ubicado, donde yo me voy a ubicar o donde se va a ubicar mi proyecto, ya existe un área de contaminación, un área de disposición de residuos sólidos? Imaginemos que en el 2000, no sé, 17, estuvo operando una empresa de construcción en el área donde yo quiero ubicarme, pero esa empresa por X motivos ya no trabaja, ya no está operando en ese área, pero yo quiero ubicarme en ese área y también esto, pero ya se tiene los residuos provenientes de la fecha hasta ahora. Entonces, si yo quiero ubicarme en esa área, ¿qué puedo hacer con los residuos sólidos que ya se tienen en ese espacio? Pues uno, se tiene que presentar un plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, pero el encargado en este caso no va a ser la empresa que va a estar operando actualmente, sino quien se va a encargar de este plan de recuperación de áreas degradadas de residuos sólidos va a ser un trabajo interinstitucional de las municipalidades provinciales o de las municipalidades distritales, depende de su localidad, perdón, depende de su jurisdicción. Si se encuentra esto en una empresa, perdón, una municipalidad distrital, pues el distrito es el quien va a hacer el plan de recuperación de áreas degradadas bajo
bajo la implementación, o podríamos decirlo que este plan de recuperación sí o sí debe estar implementada dentro del plan o dentro del estudio de impacto ambiental de la empresa que va a operar actualmente. Entonces, en función a eso, pues se van a localizar o van a concesionar estas áreas tituladas del proyecto. Ahora hablemos. ¿Qué pasa si pues no se cumplen? Justamente mencionaba hace un momento. ¿Qué pasa si una empresa no cumple con la gestión o el manejo adecuado de sus residuos sólidos? Uno, de acuerdo al artículo 134, pues se van a realizar o se van a impositar multas coercitivas en el ejercicio de la función de supervisión, fiscalización y sanción a cargo de la OEFA. Ante el incumplimiento de las medidas administrativas dictadas en el ejercicio de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción, corresponde aplicar una multa coercitiva automática proporcional a la impuesta en cada caso, no menor a una UIT ni mayor a 100 UITs, la cual debe ser pagada en un plazo de 5 días hábiles. En caso de persistir el incumplimiento, se impondrá una nueva multa coercitiva, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla con la medida ordenada conforme a lo que establece la ley número 29325, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y la ley que es la 28611, claramente la Ley General del Ambiente. Vamos a ver algunas de las infracciones que generalmente cometen las empresas de diversas índoles que son o que generan aquellos residuos no municipales. Uno, sobre la elaboración y presentación de información. ¿Cuál es la infracción? En caso se cumpla la infracción de no contar y administrar el registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones, pues se va a clasificar como una infracción leve. ¿Cuál es la sanción que se le va a impositar? Pues desde la amonestación hasta 3 UITs. Actualmente ya pues ha subido el monto de las UITs, entonces por ahí que las empresas tienen que pagar un monto mucho más alto. Ahora, la segunda infracción es no reportar a través del CIJARSOL la declaración anual de manejo de residuos sólidos conforme a lo establecido en las normas reglamentarias y complementarias del Decreto Supremo la 278. Esto está referenciado en el literal F e I del artículo 55 del Decreto Legislativo la 278. Esto está considerado como una infracción leve, por lo tanto también le va a corresponder desde una amonestación hasta una imposición de 3 UITs. En caso de no presentar o reportar el manifiesto de manejo de residuos sólidos, como ya lo mencionaba, esto va de la mano con la declaración, o con este caso que debe presentar una declaración anual dentro de los primeros 15 días de iniciando el año, o también puede ser trimestralmente. En caso de no presentar este manifiesto de residuos peligrosos, a la Autoridad de Fiscalización Ambiental conforme a lo establecido en las normas reglamentarias y complementarias del Decreto Supremo Legislativo, en este caso la 278, pues esto va a ser considerado como una infracción leve. De la misma forma, va a corresponderle una imposición desde una amonestación hasta la imposición tributaria de 3 UITs. Sobre el manejo de residuos sólidos, no contar con áreas de instalaciones, no segregar en la fuente o no manejar selectivamente los residuos sólidos van a ser considerados muy grave y grave respectivamente, lo cual esto pues va a estar, o se le va a imponer una multa de hasta 1.500 UITs. Y también en caso de que no se segregue en la fuente o no se maneje selectivamente los residuos sólidos dentro de las áreas que están operando, pues se le va a impositar 1.000 UITs. Ahora, de la misma forma, en caso de almacenamiento de los residuos sólidos sin adoptar las medidas complementarias, sin adoptar las medidas correspondientes, y también entregar los residuos no municipalidades, empresas distintas que no sean las operadoras autorizadas, va a generar una infracción grave y muy grave. De la misma forma, haciéndole la imposición de grandes cantidades de unidades impositivas tributarias.
Ahora, en caso de no asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos sólidos, no realizar la segregación de los residuos sólidos en un área de disposición final que corresponde, abandonar y verter todas estas disposiciones de los residuos en lugares no autorizados, en este caso que generalmente son botaderos o áreas de las vías públicas, también nos va a llevar a que podamos cometer infracciones muy graves que nos van a impositar, que nos van a pues dar una multa de hasta 1.500 UITs, que de alguna manera pues va a perjudicar económicamente a la empresa a donde está laborando, pues no. Ahora, sobre los instrumentos de gestión ambiental. Es necesario en este caso verificar qué tipo de infracción podemos cometer y aquellas que podemos evitarlo. Ahora, en caso de los instrumentos de gestión ambiental de liga, aprovechar el material del descarte proveniente de actividades productivas o realizar coprocesamiento sin haber modificado previamente su instrumento de gestión ambiental también va a ser considerado como una infracción grave. Ahora, ¿qué quiere decir esta parte de sin haber modificado previamente su instrumento de gestión ambiental? Si nosotros queremos implementar un proceso, queremos reemplazar una maquinaria dentro o queremos agregar una, digamos, si tengo un motor, mi motor es de 500, no sé, kilovoltios, o tengo una comprensora que es no sé, de medidas, digamos, de 100 por 50 y no abastece a mi proceso, en este caso a mis operaciones. Yo quiero implementar una comprensora que sea mucho más grande, digamos de 100 por 200 metros, más o menos. Entonces, yo no puedo realizar o no puedo implementar esta actividad o estos materiales sin haber modificado, sin presentar una modificatoria previa de mi instrumento de gestión ambiental. Entonces, para yo poder hacer esta modificatoria, primero debo presentar al ente fiscalizador, que en este caso vendría a ser el OEFA. Presento nuevamente mi instrumento de gestión ambiental, modificando la parte donde están implementados, donde están especificadas maquinarias, estas áreas, estos procesos, especificando que en ese área se ha implementado, se está haciendo la modificación o se está quitando, se está agregando tal maquinaria de tales dimensiones, de tal, con tales características, de tal y de esa forma. Ahora, si yo quiero implementar, digamos, que mi comprensora ya tiene una vida útil de 5 años y pues su eficiencia del 80% baja a un 60%, y yo quiero modificar porque mi proceso y toda la eficiencia pues es relativamente baja. Entonces quiero implementar uno nuevo. En caso sea eso, esa situación, ahí sí no es necesario realizar una modificatoria previa de un instrumento de gestión ambiental. Ahora, entonces, si hacemos eso sin haber modificado previamente, también se nos va a acreditar una multa de 1.000 unidades impositivas. El reaprovechamiento de los residuos de construcción. Primero, es necesario segregar los residuos sólidos para poder realizar un aprovechamiento eficaz. La segregación de los residuos sólidos es la estrategia para facilitar el reaprovechamiento, pues de esta forma no se mezclan, podríamos llamarlo de esa forma, tanto los residuos sólidos aprovechables, no aprovechables, y de esta forma podemos tener un acondicionamiento mucho más efectiva de estos residuos aprovechables y posterior comercialización. La comercialización. El generador podrá comercializar los residuos sólidos a través de las empresas comercializadoras de los residuos sólidos registrados bajo la DIGESA y que cuenten pues con una respectiva autorización municipal. El reciclaje. Para efectos de reciclaje, los residuos se deberá contar con una planta de reciclaje especializada. En los procesos de clasificación, almacenamiento, traslado, es necesario, pues no deben exceder con los ECAS, en este caso con los estándares de calidad ambiental, ni con los límites máximos permitibles, límites máximos permisibles establecidos bajo la norma ambiental. El transporte.
Los vehículos utilizados para el transporte de residuos deben tener las siguientes características. El vehículo y los equipos de transporte deben ser de color plomo. En este caso podrían utilizarse volquetes, camionetas, las pick-up u otras similares. También vehículos de capacidad mayor a los 6 metros cúbicos en el sistema de descarga. Ahora, el comportamiento de la carga para el transporte de los residuos sólidos debe contar con un toldo debidamente asegurado que cubre completo toda la extensión de la carga sin evitar así evitar la dispersión de las partículas, pues de esta forma también evitamos nosotros un aspecto. En este caso, la dispersión de las partículas vendrían a ser un aspecto que más adelante vamos a tratar y este aspecto va a generar pues una contaminación ambiental del aire, lo cual no queremos, entonces es necesario cumplir o es necesario cumplir con los requisitos necesarios de la extensión de carga, de esa forma evitar contaminaciones y posterior también esta reducción de costos en cuestiones de mitigación. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas operadoras? Para realizar todos estos de reciclaje, reaprovechamiento, transporte, recolección, es necesario que el personal a cargo de la recolección, transporte de residuos sólidos debe contar con el equipo de protección personal y haber recibido capacitación sobre los tipos de riesgos, sobre los tipos de residuos que manejan y los procedimientos frente a incidentes. En caso sufren incidentes como derrames, incendios, ellos deben saber cómo actuar. En este caso, planes preventivos, correctivos, de contingencia, de emergencia, deben conocer todos estos aspectos. La autorización para transportar los residuos. En este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es aquella que regula, supervisa y fiscaliza y sanciona también el transporte terrestre de residuos peligrosos por carretera, realizando el registro único de transporte de residuos peligrosos y señalando las vías para las cuales se realiza dicha actividad. Ahora, las municipalidades provinciales son aquellas que deben establecer las vías alternas dentro del transporte urbano para que se puedan realizar el transporte de los residuos peligrosos, así como los lugares de estacionamiento en la red vial, su competencia en función a lo establecido dentro del reglamento de transporte de materiales peligrosos que son los MAPTEL. Ahora, los vehículos para transportar los residuos peligrosos, que son en este caso biocontaminados, deben ser única y especialmente para estos residuos, más no se pueden utilizar para transportar residuos no peligrosos. En función de ello, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas operadoras? Es necesario que ellos deben contar con una memoria descriptiva en el que se detalle el manejo específico de los residuos según su tipología. En este caso, peligrosos, no peligrosos, aprovechables, no aprovechables, de índole industrial, de índole de construcción, hospitalarios. Entonces, en función a ello, pues la memoria descriptiva tiene que especificar estos detalles. Ahora, suscribir los manifiestos de los residuos peligrosos junto con la declaración anual de la gestión de los residuos que se deben presentar estos al ente competente de fiscalización que es el OEFA. Ahora, llevar un cuaderno de registro de incidentes, derrames e incendios. Esto es muy importante para que puedan hacer el reporte correspondiente a la entidad fiscalizadora. Y justamente de eso hablamos de los residuos no peligrosos. ¿Qué, qué podemos hacer o qué se hace frente a un accidente durante el transporte de residuos no peligrosos? En este caso, cuando sucede un accidente durante el transporte que involucra el derrame de residuos sólidos no peligrosos, el generador, en este caso la empresa, debe informar dentro de las 48 horas a, a la empresa competente o a la autoridad competente de la fiscalización que es el OEFA, ocurrido todo el hecho, indicando en este caso las acciones de emergencia que ellos hicieron, que ellos tomaron frente a este incidente para poder evitar contaminaciones en el lugar o riesgos a la salud humana, el medio ambiente, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando existe un accidente en el caso de accidentes durante un transporte de residuos peligrosos? Esto es mucho más serio, por así decirlo, porque en caso suceda el accidente que involucre un derrame de residuos sólidos, incendios,
Esto puede derrame de petróleos, derrame de aceites, en el lugar que ponga en riesgo, en este caso la salud, depende también de la ubicación. Estas deben ser informadas mediante la Dirección General de Asuntos Socioambientales al OEFA, que es una de las entes de fiscalización, al MINAM, que es el ente rector, al MINSA y a las otras entidades según corresponda, esto en un plazo no mayor a 24 horas, dado que estamos hablando de residuos peligrosos, a diferencia de los residuos no peligrosos, que estas pueden informar en un plazo no mayor a 48 horas, a fin de que se adopten las medidas necesarias, tanto acciones de contingencia para que puedan pues no perjudicar en este caso al área donde se ha realizado o se ha producido este accidente, sin perjudicar la aplicación inmediata del plan de contingencia de las empresas operadoras de los residuos sólidos. Impactos ambientales. Ahora, si existen estos derrames de residuos sólidos, tanto peligrosos y no peligrosos, de índole industrial, no industrial, manufacturera, minera, etcétera, los responsables del abandono de estos residuos están obligados a cumplir las sanciones administrativas que se impongan: reposición, restauración, recuperación del bien público o área afectada, al estado interior o a la infracción cometida en forma de condiciones fijas por el órgano que impulsó la sanción. En este caso, imagino que por ahí conocen muchos de ustedes la situación que sucedió pues con Repsol, que es un derrame de petróleo, que a la actualidad todavía sigue con la reposición y la restauración de este área pública, y también se le ha impositado pues una multa por este accidente. Entonces, sí o sí, estas empresas deben hacerse cargo de la restauración de estas áreas y esto de las infracciones que han cometido en el proceso. Ahora, en aquellas áreas afectadas o de manera indirecta, ya sea por vientos, corrientes marinas, fluviales, lacustres, pues suele suceder de que si no se tiene un plan de emergencia muy buena, por así decirlo, plan de contingencia, pues estas en pocas horas, depende de dónde están ubicados o depende de dónde haya ocurrido el accidente. Por ejemplo, si son en el océano, como ha sucedido de Repsol, pues estas, si no se tiene un plan de emergencia, van a fluir fuera de los espacios fijos del accidente. Entonces, ¿a quiénes lo responsabilizamos por estos impactos? En este caso, para tal efecto, se deberá realizar un informe técnico, y en este caso un peritaje, para determinar la responsabilidad por estos impactos indirectos realizados por vectores que pues están a la par de este accidente, como ya mencionaba, los vientos, las corrientes marinas, fluviales, lacustres, que van a de alguna manera resultar en el traslado y el abandono de estos residuos sólidos. Bueno, esto con este apartado terminamos nuestra presentación del manejo de residuos sólidos. Espero haber contribuido al aprendizaje del día de hoy, y pues si tienen alguna consulta estoy abierta a responderlas.